están disfrutando de su riquísimo break, nosotros vamos a continuar, ¿ya? ¿Les parece o quieren ir a los servicios todavía? No, vamos avanzando, ¿ya? Pues si no, no va a alcanzar el tiempo. Ya, muy bien. Entonces le voy a hablar un poco más de las vacunas. Probablemente es uno de los temas que no se toque mucho porque en algunas regiones todavía no están vacunando. No sé cómo estamos acá en Puno. ¿Están vacunando aquí ya? ¿Sí? ¿De qué año han empezado a vacunar? 2011, 2012 creo que llega por acá, porque 2011 empieza el piloto. En el 11. Ya. Muy bien, entonces hablemos un poco de las vacunas. Y bueno, ustedes saben que de los 200 tipos oncogénicos, las vacunas hasta el momento han sido diseñadas para 9, ¿verdad? ¿Cómo se crean eso? ¿Cómo se puede crear una vacuna? Se dice que para que un VPH nuevo exista, se tiene que aparecer por lo menos el 10% adicional de características de lo que se haya detectado en otros tipos de VPH. Entonces, en base a eso, de estas características del árbol filogenético, porque ustedes saben que todo está dentro de un árbol filogenético, se pueden desarrollar otro tipo de vacunas, pero hasta el momento solamente se han diseñado para 9 tipos oncogénicos. ¿Ya? Voy a preguntar, a ver, ¿cómo ¿cuál es tu nombre, Maribel? Ah, ya estás registrando. Si no, hacemos el registro afuera, ¿te parece? ¿Sí? Ya. Para no distraer a las demás compañeras. Muy bien, entonces, el VPH en cáncer de cuello uterino, miren, en relación a los tipos oncogénicos que habíamos hablado ya en algún momento. Entonces, hablábamos que el de tipo 16 afecta aproximadamente el 50% de las mujeres que han desarrollado cáncer de cuello uterino, el 18, el 10% y el 31 y 45, que son dos también de los tipos oncogénicos que puede cubrir la vacuna del VPH, afecta al 10%. Ya hemos visto un poco cómo es la historia natural del cáncer de cuello uterino, ¿verdad? Y en relación a eso podemos decir que el VPH entonces afecta al 5% de los cánceres en los humanos en general, o sea, tanto hombres como mujeres, porque la vacuna, recuerden, también está diseñada para varones. El 10% de los cánceres sucede en mujeres, el 15% de los cánceres en mujeres en países en vías de desarrollo y es el segundo carcinógeno, no sé qué pasa, en importancia después del tabaco. Ahora, otras localizaciones del cáncer asociados al 16 y 18, miren, el 90% de los cánceres de ano están relacionados a los tipos 16 y 18. El 70% a los de orofaringe, el 50% al de vulva y vagina y el 40% o un poco más al cáncer de pene. O sea, miren la magnitud del problema. La idea es más o menos contarles qué es lo que está pasando con la infección del VPH para que ustedes entiendan por qué se tiene que vacunar a las mujeres o varones que están infectados con VPH, que no han sido infectados con VPH. Entonces, en el 95 se detecta que el VPH es el agente más importante para el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Y es así como se ha ido desarrollando las diferentes características para la formación de la vacuna. Y ya desde el 2009 la OMS lo recomienda dentro de las estrategias nacionales para prevención de cáncer. Y en el país ingresa en el año 2011 aproximadamente. En el 2011 como un piloto en algunas regiones y luego ya empieza en los otros años siguientes, se empieza a desarrollar con la compra de la vacuna bivalente un inicio y luego con la tetravalente, la colocación de esta vacuna en mujeres de 9 a 14 años que no hayan iniciado relaciones sexuales. Entonces, ¿qué tipo de vacunas tenemos hasta el momento? La bivalente, la cuadrivalente y la nonavalente. Yo les decía que la bivalente era para 16 y 18 y está aprobada para vacunar a mujeres de 9 años a más. La
tetravalente o cuadrivalente está diseñada para vacunar a mujeres de 9 años a más y varones de 9 años hasta los 26 años. O sea, ¿qué quiere decir 9 años a más? ¿Podría vacunar a mujeres después de los 26 años? Sí, también podría vacunarlas. Está diseñada en realidad la vacuna para eso. Y la nonavalente, aparte de estos 4 tipos oncogénicos, protege contra la infección del 31, 33, 45, 52 y 58, que son otros tipos oncogénicos de alto riesgo. Todavía no está bien definida el grupo en el cual se debe vacunar, pero se aplica según el grupo que se ha venido manejando hasta el momento. Ahora, se dice que el cáncer de cérvix, por la infección de estos 4 tipos oncogénicos, se ha desarrollado en el 70% de la población en general. Si la protección, disculpen, es del 70% para estos 4 tipos oncogénicos. Si le sumamos estos otros 5 tipos oncogénicos, se sumaría una protección del 20%. Entonces, en general, con la nonavalente estaríamos generando una protección del 90%. ¿Ya? Para cáncer de cérvix. Y así como ustedes lo pueden observar en los diferentes tipos de cáncer, ¿no? También se podría lograr lo mismo en vulva y en otros tipos de cáncer. Toda la protección es más en realidad del 80%. Esto es para una lesión cervical de alto grado. Podría generar una prevención de la lesión del 50%. Ahora, en relación a la efectividad de la vacuna tetravalente en Australia, donde fue uno de los primeros países en donde se vino trabajando la vacuna como país desarrollado, para la prevención de anormalidades, se dice que la efectividad para prevenir lesión histológica de alto grado fue de 46% en las mujeres que recibieron 3 dosis de la vacuna. ¿Recuerdan cuando recién salió la vacuna? Se aplicaba en 3 dosis, ¿verdad? Actualmente la recomendación está en 2. Entonces 46% de efectividad cuando se han cumplido las 3 dosis, según ese estudio. Luego la FDA aprueba Gardasil 9, o sea, desde el año 2011, si mal no recuerdo, 2014, disculpen, ya se había aprobado Gardasil 9. Sin embargo, en nuestro país recién entró el año pasado, o el anteaño pasado, fue lanzado y ya se viene distribuyendo en las clínicas. Ahora, ¿a quién vacuno? Hay algunos estudios que hablan de el inicio de las relaciones sexuales como una característica importante para evaluar la edad ideal de la vacunación. Se dice que mientras esta mujer no haya iniciado relaciones sexuales, la efectividad con el uso de la vacuna es mucho o es mayor, ¿no? Y aquí lo vemos, miren. Riesgo de adquirir infección por virus por grupo etario. En el grupo de 15 a 19 años, 15 a 19, el riesgo de infección de VPH es mucho mayor comparado, bueno, con los otros grupos etarios. ¿Qué quiere decir? Que idealmente mi edad ideal para vacunar debería ser menos de 15 años. Menos de 15 años, porque incrementa mi riesgo ya en este grupo etario, de 15 a 19. Y aquí se hizo un estudio de la vacuna bivalente, respuesta inmune en niñas de 10 a 14 versus mujeres de 15 a 25. Basado en ese estudio anterior, hicieron este. ¿Y qué se concluyó? Que los títulos geométricos medios, es una forma de evaluar esto, de las mujeres de 10 a 14 años son al menos 2 veces mayores que los observados en este grupo, mujeres mayores de 15 años. ¿Qué quiere decir? Que tengo más protección por la respuesta inmunológica que se me genera si es que yo vacuno a una niña menor de 15 años. Entonces, idealmente se debería vacunar a esas niñas entre 10 a 14 años. Entonces, aquí más o menos ratifican lo mismo, ¿no?, que les he comentado en la investigación anterior. Entonces, ¿cuál es el grupo etario ideal? Ideal sería vacunar a estas niñas entre 11 y 14 años. ¿Ya? Ideal, que dice la norma, vacuno a niñas de 9 a 14 años, ¿ya? Por el inicio de relaciones sexuales. Ahora, ¿cuál es la dosis correcta para la vacunación?
esquema de 2 dosis. Con un lapso no más de 6 meses para niñas menores de 15 años y 3 dosis para mayores de 15 años en poblaciones sobre todo inmunocomprometidas. ¿Por qué? Porque la vacuna también se puede aplicar en mujeres mayores de 15 años hasta los 26 años según la norma de la OMS. Riesgo de infección del VPH según edad. Esto es lo que habíamos visto un poco en esa gráfica, ¿verdad? El grupo de 15 a 19 años tiene un riesgo de más o menos del 25% de infectarse con VPH y el riesgo persiste en el tiempo. Entonces, estudios en mujeres adultas, dice, ambas vacunas fueron evaluadas en mujeres adultas mayores de 24 a 26 años de edad, lo cual ha permitido ampliar el marco de aprobación en algunos países. En Colombia, por ejemplo, logré en algún momento hacer una pasantía en el Instituto Nacional de Cancerología y ahí vacunan a las mujeres hasta los 18 años, ¿no? Su norma les dice vacunar de 9 a 18 años. Entonces, ellos, ¿por qué? Porque tienen mayor presupuesto y porque han visto que no necesariamente en mujeres menores de 15 años, el inicio de relaciones sexuales en las mujeres en esta población colombiana no necesariamente es de edades menores, ¿no? En muchas de ellas ya con edades mayores recién empiezan las relaciones sexuales, por eso que han ampliado su edad de vacunación. Bueno, estos son los riesgos en relación a la primera infección y a la segunda infección, o sea, nosotros o las mujeres cuando inician relaciones sexuales tienen un primer contacto con el VPH y hay una concentración de una carga viral en esas mujeres. Vuelven a tener contacto con una persona que tiene el VPH y su carga viral va a incrementar. Es como una segunda infección. ¿Qué se hace con las mujeres que tienen o que ya tuvieron VPH? La vacunación no modifica la evolución de la infección o lesión presente. En caso de vacunar en esta situación debe aclararse explícitamente que la vacuna no es terapéutica, o sea, yo no voy a tratar con la vacuna la enfermedad que tiene, simplemente me va a prevenir que se infecte con otros tipos oncogénicos. Y para yo vacunar a este grupo que ya inició relaciones sexuales, idealmente yo debería hacer una prueba molecular para detectar qué tipo oncogénico es el que tiene. ¿Ya? La paciente con infección o lesión evidencia un riesgo epidemiológico para exponerse, obviamente, a esa lesión. Y la inmunidad lograda ante la infección natural no ha demostrado inmunizar futuras infecciones. Las vacunas generan una significativa protección para nuevas infecciones o lesiones. En Argentina, por ejemplo, tratan las lesiones precancerosas y después de que las trataron, las vacunan para que no se vuelvan a infectar con el VPH, su manejo que ellas tienen, ¿no? ¿Qué se hace con las mujeres que tienen o que ya tuvieron VPH? Entonces, vacunación, valiosa herramienta de prevención de la recurrencia de lesiones intraepiteliales asociadas a nuevas infecciones. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Y los varones, en Argentina ya se vacuna a varones, aquí en el Perú todavía, ¿no? Y definitivamente esta ha sido como una estrategia para generar una protección en rebaño. ¿Por qué? Porque el hombre es el que también tiene VPH y que a través de las relaciones sexuales que puede tener con múltiples parejas fácilmente desarrolla el cáncer, ¿verdad? Pero cuando yo… ¿Por qué vacunar a una mujer si yo sé que el varón teniendo múltiples parejas podría prevenir en rebaño, protección en rebaño, que me infecte a 5 parejas vacunando solo a una persona, ¿no? Eso es lo que busca más o menos, o esa es la lógica del por qué vacunar a varones, porque generaría una protección en rebaño. Y por un concepto también de equidad de género, ¿no? ¿Por qué solamente las mujeres y no también los varones? Ahora, como toda vacuna, aquellas personas que tienen hipersensibilidad a la vacuna o aquellas mujeres embarazadas por la inmunidad, lactancia o como cualquiera que tenga problemas como trombocitopenia o alguna patología que afecte su estado general,
Anafilaxia al látex, porque hay, sobre todo la bivalente, tiene un componente que está relacionado al látex que generaría alguna reacción en la vacunación, o una hipersensibilidad inmediata a la levadura, que también es parte de uno de los componentes que tiene una de las vacunas, ¿no? Entonces, con estas características simplemente está contraindicado la vacunación en esas personas. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que la inmunidad natural contra el VPH en realidad es muy pobre y necesita de una vacuna para protegerla contra la infección del VPH. ¿Cuál es el grupo etario ideal para vacunación? Mujeres de 11 a 14 años, por lo que habíamos visto, ¿no? Y lo que los estudios han demostrado. Pero, sin embargo, nosotros tenemos por norma vacunar a mujeres entre 9 hasta los 14 años, o que estén en quinto o sexto año de primaria, ¿verdad? El esquema es de 2 dosis, no pasado los 6 meses, y que sean menores de 15 años. El esquema de 3 dosis, como lo habíamos visto, era para aquellas que tenían, que son inmunocomprometidas, ¿no? Aquellas con VIH positivo, o aquellas que utilizan déjenme recordar cómo se llama, hay un problema donde necesitas, las pacientes reumatoideas, cuando necesitas muchos corticoides, también deprime su inmunidad y también podrían estar comprometida su inmunidad. Y los varones de 11 años deben ser definitivamente vacunados para generar esta protección en rebaño como un ideal, ¿no? Todavía en el país no hay vacunación para varones. La paciente con infección o lesión evidencia un riesgo epidemiológico para exponerse definitivamente otra vez al VPH. La vacuna genera una significativa protección para infecciones nuevas, ¿no? O lesiones intraepiteliales. Entonces, en general, en resumen de todo lo que les he mostrado, debemos considerar que actualmente existen 3 tipos de vacuna: la bivalente, la tetravalente y la nonavalente. La que se distribuye de manera o a través del Ministerio de Salud es la tetravalente, ¿no? La que es gratuita y que se realiza en mujeres de 9 a 14 años, ¿verdad? Listo. ¿Cada cuánto tiempo se pone la dosis? Son 2 dosis las que se aplican y se pone la primera y luego la otra es a los 6 meses. Listo. ¿Se podría vacunar a varones? Sí, a partir de los 11 años, como según la experiencia argentina. El grupo ideal de vacunación de 11 a 14 años, porque su inmunidad o su respuesta inmunológica sin haber iniciado relaciones sexuales es mayor frente a aquellas mujeres mayores de 15 años. ¿Listo? ¿Alguna pregunta en relación a vacunación? Que esa parte en realidad lo he tratado de pasar muy breve porque ya lo habíamos comentado en un inicio, pero me interesaba saber si es que había alguna consulta, ¿no? Por eso lo hemos tocado. ¿No? Ninfa, Adriana, Flor. ¿Todo bien entonces? ¿Entendieron? Maribel, ¿estuvo claro? ¿Necesitas que te vuelva a comentar al respecto? ¿Todo bien? Chicas, no tengan temor, ¿eh? Necesito que me pregunten para yo también saber si realmente han aprendido o es como estamos. Muy bien. La siguiente entonces, la que dice PAP.